Muy buenas tardes, mi nombre es Carlos Sandoval, yo soy médico geriatra de la Clínica del Golf, del Grupo Sana. Tengo 25 años de experiencia en trabajar con adultos mayores. También me dedico a la docencia universitaria, soy profesor de residentado médico de San Marcos y de la Universidad Ricardo Palma. He tenido la ocasión de publicar 3 libros sobre adultos mayores. El primero se llama Ahora me toca a mí, cuando el cuidado de los padres pasa a manos de los hijos. Después publiqué el año 2016 un libro que se llama La enfermedad del olvido, que es básicamente sobre el Alzheimer. Y el 2019 publiqué un libro que se llama El ABC del Alzheimer. También tengo una columnita en el diario Trome, todos los jueves, me pueden seguir. Y aparte también me gusta mucho comunicar, hacer que la gente conozca los conceptos de geriatría y de gerontología, porque a veces hay mucha confusión, mucha equivocación y la gente a veces considera lo que no es como correcto y a veces viceversa. El día de hoy vamos a conversar sobre los cuidados que debemos de tener con los adultos mayores en esta época invernal. Sabemos que con el frío generalmente prevalecen las enfermedades respiratorias, las enfermedades infecciosas respiratorias. Y en verano, generalmente son las enfermedades digestivas. Uno come comida que se descompone por el sol y vienen las diarreas y los problemas digestivos en verano. En invierno son las enfermedades básicamente respiratorias. A la cabeza, los resfríos. Ahora, el problema está de que si nosotros tenemos frío, por lógica, nos abrigamos y cerramos las ventanas. Ese es un gran error. Si hace frío, nos debemos abrigar. Nos ponemos nuestra chompa, casaca, chaleco, guantes, ponchos, chalinas, gorritos, chullos, lo que querramos para el frío. Pero los cuartos de día tienen que estar ventilados, definitivamente. Si no ventilamos los cuartos, ese aire se queda estancado, se queda rancio. Entonces, todas las mañanas, abrir el cuarto, si es posible salir de la habitación, pero ventilar los cuartos. Ese es un gran error. Ahora, sabemos que los adultos mayores forman parte de lo que se llama población vulnerable, es decir, son personas que están propensas y expuestas a mayores enfermedades y son personas a las que debemos de cuidar y dar una especial atención. Es más, en las Naciones Unidas y en los derechos del ser humano, de la persona humana, hablan de que las personas vulnerables deben de recibir un trato especial. En el Perú estamos todavía en pañales, pero ya hay algo. Contamos con una ley del adulto mayor, donde hay ciertas regulaciones, pero todavía no hay ese interés que debe de darse desde el colegio. Yo siempre digo, así como se celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, y así como se celebra un montón de actividades, tenemos que celebrar el Día del Anciano, que es el 1 de octubre. Y entonces, que está por ley, que cada institución ponga un periódico mural, un corcho y en el corcho pongan un aviso, un afiche sobre algo relacionado al adulto mayor, porque es una población vulnerable y todos vamos a llegar algún día a ser adultos mayores. Entonces, el adulto mayor, por un lado, es vulnerable y también son personas que tienen más de una enfermedad. Son hipertensos, pueden ser diabéticos, pueden tener problemas de articulaciones, de dolor de huesos, pueden tener hipotiroidismo o el terrible Alzheimer, que empieza a partir de los 60 y aumenta a los 80 y sigue aumentando conforme la edad avanza. La enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad de adultos mayores. Ahora, el adulto mayor, sus riñones no funcionan como los de un joven. Ustedes saben que el riñón es el encargado de botar los desechos para purificar el cuerpo. Lo mismo el hígado, que es el laboratorio que sintetiza y purifica ya en el adulto mayor, tanto el hígado, tanto los riñones, incluso los pulmones ya están envejeciendo y no funcionan como cuando uno es joven, de manera de que eso puede predisponer y ayudar a que las enfermedades progresen. Eh, Voy a hacer un paréntesis, si alguno de los que me están escuchando
desea hacer una pregunta, la escribe y me la pasa y la vamos contestando. Así como el adulto mayor puede tener un montón de enfermedades, el adulto mayor también es el que más consume remedios. Un remedio o un medicamento para la diabetes, otro para la presión, otro para los mareos, otro para el dolor de huesos. Y a veces estos medicamentos se cruzan entre sí, o se potencian, y no se potencian, se multiplican. Entonces, ese es el gran problema, que tenemos que tener un arte a la hora de prescribir. Por eso cuando un adulto mayor tiene un problema de salud, preferible que lo vea un geriatra con experiencia para tratar a su familiar adulto mayor. Ahora, los adultos mayores están divididos en dos grupos. Según la ley peruana, se llama adulto mayor aquella persona mayor de 60 años. Y ustedes muchos se van a sorprender, pero dice, yo tengo 60 y no me siento adulto mayor, yo 60 tengo todavía proyectos y ganas de seguir y desarrollar. Y es cierto, la persona de 60 años todavía, lo que antiguamente era un ancianito, hoy en día una persona de 60 años es una persona totalmente independiente y válida. Entonces, lo que se hace ahora es separar en dos grupos, el viejo joven y el viejo viejo. Y no es jerga ni una informalidad decir esto, porque en los libros de medicina está como the young old y the old old. Están en los libros de geriatría. Entonces, de 60 a 80 son los viejos jóvenes y de más de 80 ya son los viejos mayores. Entonces, y aparte de esto, vamos a ver que el envejecimiento es totalmente heterogéneo. Hay personas que llegan a los 80 años mal, unos que ni llegan y otros que llegan mal, amputados, ciegos, dependientes. Otros llegan bien con su achaque, con su pastilla para la presión, su pastilla para la rodilla, algún operado de la catarata. Y otros llegan excelentes, manejando auto, yendo al banco. Entonces eso va a depender de muchos factores, va a depender de la buena alimentación, de los hábitos buenos y de todos los hábitos malos como el alcohol, el tabaco, las drogas, el exceso de medicamentos para dormir, el exceso de drogas, y aprovechó los buenos, buen deporte, buena alimentación. Entonces, en el invierno, volviendo al invierno, van a predominar las enfermedades respiratorias y a la cabeza de todas los resfriados. Ahora, no confundir el resfrío común. Primero, a veces hay gente que amanece con su moquito en las mañanas, todas las mañanas, se suena la nariz y se acabó el problema. Eso no es ni resfrío, ni gripe, ni nada. Eso se llama alergia, rinitis. Porque para que hablemos de resfrío, tiene que haber malestar general, decaimiento, dolor de articulaciones, ganas de estar en la cama, puede o no haber fiebre. Ese es el resfrío. Y la gripe ya es más complicado. La gripe sí ya es una cosa, como se dice en jerga, el rompehuesos, ¿no? Tienes la sensación de que te han roto los huesos y te duele todo el cuerpo. Esa es la gripe. Y no confundir ahora que está de moda esta terrible virosis que es el COVID, que es una enfermedad viral que también trae problemas. Y ahora que se está investigando y estudiando más sobre el COVID te va a producir un problema de coagulación generalizada. O sea, así un problema de trombosis generalizada y te va a comprometer los vasos sanguíneos de los pulmones y va a ocasionar trombos y coágulos en el pulmón. Y es por eso que el enfermo empieza a faltarle el aire y empieza a ahogarse. Entonces el manejo ya no solamente es oxígeno, el oxígeno es al inicio. En el caso del COVID hay que darle al enfermo algún tipo de anticoagulante. Y generalmente los anticoagulantes que se dan son anticoagulantes tipo heparina en inyección. Eso es fundamental. Ese es en el caso del COVID. Pero en el caso del resfrío y la gripe, que toda la vida nos ha dado y que ya tenemos bastante experiencia, porque a quién no le ha dado una gripe, un resfriado, eso se puede manejar en casa al inicio con un antigripal o el famoso paracetamol.
para la fiebre y el dolor y el malestar y meterse a la cama. En una gripe no se receta antibióticos, ni se receta antivirales, solamente reposo, bastante líquido y cama. Y si tuviera fiebre o no, paracetamol. Inclusive, yo critico mucho, a veces salen actores de cine, salen deportistas famosos, entrenadores famosos, tablistas hawaianos, que recetan. Ellos no deben de recetar, yo soy enemigo, por más personajes y ídolos y estrellas que hayan sido en su momento, no deberían de recetar fármacos, porque los fármacos los deben de recetar los médicos, pero bueno, a veces estos personajes recetan el Panadol antigripal o el naproxeno. Los antigripales se puede recetar en el caso de que la persona tenga moco, bastante secreción, pero el problema es que muchos de los antigripales, y sobre todo los que tienen el sufijo D de descongestionante, tienen un producto que se llama efedrina y pseudoefedrina, que es justo lo que le encontraron a Maradona el año 96 en el Mundial de México. Y él argumentó que tenía un resfrío y que su médico se lo había recetado y era una sustancia prohibida. ¿Por qué? Porque eso te va a dar taquicardia y te va a dar fuerza, pero en un adulto mayor darle un remedio que le puede ocasionar taquicardia no es conveniente. De ahí que no se debe de recetar alegremente los antigripales que los recete el médico, y menos, eso sí, definitivamente no, el uso de antibióticos. Los antibióticos no se deben de recetar en resfríos o gripe, solamente agua, paracetamol y cama. Uno de los problemas bien comunes en el adulto mayor en esta época del año es, en esta época invernal, en la hipotermia, sobre todo en los adultos mayores postrados. Si nosotros en estos momentos tenemos frío, debemos empezar a generar calor. ¿Cómo generamos calor? Con movimiento. Es más, empezamos a frotarnos las manos y empezamos a generar calor. ¿Por qué? Porque estamos haciendo movimiento de fricción. Nos sobamos los brazos y empezamos a generar calor por movimiento. Empezamos. Es más, si nos ponemos a hacer alguna actividad física, desde barrer o trapear la casa, empezamos a hacer una actividad de calor y de generar calor y energía. Y podemos controlar lo que es el frío y la hipotermia. Pero imagínense un adulto mayor que no se mueve y que no habla y que no dice, tengo frío, tráiganme una manta, una frazada, una colcha. No dice. Esos adultos mayores que probablemente están postrados por un cuadro de demencia o por un cuadro de ACV, de demencia, de Parkinson, no llaman. Entonces, estos pobres pacientes se están congelando y uno los toca y están muy, muy congelados. Entonces, ellos sí pueden tener un cuadro de hipotermia. ¿Y qué es la hipotermia? Así como la fiebre es la temperatura mayor de 38, la hipotermia es la temperatura menor de 35.5 y el paciente se enfría. Entonces es muy, muy peligroso y se puede morir, así como uno se puede morir por fiebre, uno se puede morir por hipotermia. Entonces tener cuidado con el adulto mayor. Nos está saludando Mercedes Silva. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo le va? Juliana Chetini nos está saludando. Desiderata Vázquez, ya se están conectando bastantes personas que nos están haciendo sus saludos. Y acá hay una pregunta que dice, buenas tardes doctor, mi mamá es hipertensa, toma sus medicamentos diarios. ¿Es conveniente darle vitamina C a través de inyectarle? Mire, la vitamina C es una vitamina, como todas, es importante sobre todo para los tejidos, es un buen antioxidante. Generalmente no hay mucho en el país, así alegremente para comprar, hay 2 o 3 lugares específicos. Si le da, le puede hacer bien porque es un muy buen antioxidante. Yo lo recomiendo, mi estimada Lili, para que tu mami le pueda dar vitamina C. Pero también le puede dar la vitamina C vía oral, diario, de 1 gramo.
hay una presentación efervescente, es una tableta una tableta de este tamaño grande que se mete en un vaso de agua y una vez que ya está diluido se lo toma, o en pastillas, también hay tabletas de 1 gramo, la dosis es de 1 gramo de vitamina C. Aimé Gabriela Piña nos hace una pregunta, dice: buenas tardes doctor, tengo un familiar de 87 años que hace 6 meses le dio un EPOC, no camina sola y no sé cuándo abrigarla para que esté abrigada. En la madrugada le da tos seca. Mire, Aimé, el EPOC no es que le haya dado, el EPOC es una enfermedad crónica de muchos años en el que el pulmón está malogrado. Son generalmente enfermedades que el aire entra y no puede salir, y dependiendo del nivel, porque hay grados, inclusive estos enfermos con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden necesitar oxígeno, y a veces hay que darle oxígeno permanente. Su pregunta es: no camina sola y no sé cuándo abrigarla. Mire, si usted tiene frío, lo más probablemente es que su tía tenga frío, y si usted tiene calor, lo más probable es que su tía tenga calor. Póngase en la situación de su tía, aunque los adultos mayores generalmente son más friolentos, tóquela. Y si le ve que su piel está fría, abríguela. No soy muy partidario de la ropa polar. Y si le compra algo polar, que sea encima de algo de lana, algodón o franela. Pero el polar directo a la piel no me gusta, porque el polar tiene un origen sintético y hace transpirar. Entonces, un polito o una camiseta de algodón, una chompita de lana natural, de oveja, alpaca, qué sé yo, o franela, y si quiere encima ya el polar. Entonces, si usted tiene frío, con seguridad la abuelita va a tener frío. Lucy Chunga nos está saludando. Ahora, en esta época del año donde aparecen las enfermedades respiratorias, y en esta época más aún de cuarentena y de confinación, generalmente la gente tiende a deprimirse. El adulto mayor se deprime porque no sale, porque no, el clima, el cielo está nublado, hace frío y está metido en el cuarto. Entonces, a los adultos mayores no los metan mucho al cuarto, no los aíslen. Yo a veces voy a las casas a ver a pacientes y resulta que el adulto mayor, uno, que está con la luz apagada, dos, de que no hay nada de ventilación en el cuarto. Entonces, y ni una radio, ni una televisión, y está solito, solamente tiene contacto con sus familiares a la hora que le traen la comida. No, sáquenlo de la cama, llévenlo a la sala, al comedor, vístanlo con ropa, no con pijama, con su ropita, su camisa, su pantalón, su chompita, y cuando el adulto mayor sale a la sala, abran todas las ventanas de la habitación para ventilarla. Y eso va a hacer que el adulto mayor no se deprima, no se esté tan ansioso. Y ahora en esta época de COVID, peor, porque no podemos salir ni a la esquina, lógicamente por una disposición legal, y lógico, pues si salimos nos vamos a contaminar con el COVID. La ansiedad también va junto con la depresión, pero más en adultos mayores hay un tema de depresión. Entonces, evitar el aislamiento, eso es fundamental. Ahora, ¿qué pasa si un resfrío no lo tratamos bien? Ese resfrío, que podía empezar con una rinitis, un poco de secreción nasal, puede convertirse después en faringitis. Si, es, si la faringitis es bacteriana, ahí requiere antibióticos. Y a veces se comprometen los bronquios y ya se convierte en bronquitis. Y miren cómo va empeorando. Y esa bronquitis puede convertirse en una neumonía. Y las neumonías en un adulto mayor sí son de mal pronóstico. Ahí hay que hospitalizar al adulto mayor y administrarle el tratamiento endovenoso a través de antibióticos. Entonces, lo que pudo haber sido un resfrío que se pudo haber manejado en casa, puede terminar en una neumonía que se tiene que manejar en un hospital. Y a veces hay casos en que el adulto mayor por neumonía puede terminar en una unidad de cuidados intensivos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Romina Cárdenas nos está
preguntando qué cuidados deben tener nuestros familiares, además de abrigarse y abrir las ventanas. ¿Alguna alimentación? Sí. Y Carmen Borja nos saluda por las indicaciones. Mire, Romina, sí, eso es parte importante de la prevención. En general, el adulto mayor tiene que alimentarse bien, con una dieta buena y sana, y no solamente para en invierno, sino todo el año, que hay que comer bien y sano. Básicamente, un buen desayuno y un buen almuerzo, con buena carga de proteína y de preferencia, me van a disculpar los vegetarianos y los veganos, pero de preferencia de origen animal, es decir, pescado, pollo. Carnes rojas, si es que tiene problemas de colesterol o de peso, evitarlas, evitar la res y el cordero, pero si la persona no tiene problemas de colesterol, triglicéridos y problemas de peso, puede comer su churrasquito, su bistecito una vez por semana sin ningún problema o cada 15 días, si es que le gusta o no. La mejor proteína y la más barata es la clara de huevo. Coman clara de huevo. Entonces, todo adulto mayor en la mañana, sus 2 huevos. O un huevo y en el almuerzo otro huevo. Pero debe comer 2 huevos. Y olvídense eso de que la yema produce colesterol. Eso ya es un tabú que ya pasó a la historia. Consuman el huevo completo. 2 huevos diarios. Si no se aburre el huevo duro, puede ser frito, escalfado, en tortilla, en torreja, reventado, revuelto. Es más, lo puede poner en la sopa, revolverlo como un chupe y comer el huevo. Pero esa es la mejor proteína. Entonces, si me dicen, ¿qué debe comer el adulto mayor? Proteína. Proteína, sobre todo, repito, de origen animal. Huevo, pescado, pollo, pavo y las carnes rojas, dependiendo. Otro tipo de alimentación son las frutas y verduras, fundamentales. Las mejores vitaminas están en las frutas y verduras y de preferencia crudas. A veces ya cuando cocemos las verduras pierden la vitamina se desnaturaliza, se malogra cuando están cocidas. Entonces, de preferencia, la fruta natural, cruda. Esa es la buena alimentación. Un buen almuerzo, también con una buena carga de proteínas y frutas, y en la noche puede ser algo muy ligero. Ahora, si la persona es vegetariana y dice, no, yo no puedo comer carne de origen animal, y tampoco quiere consumir leche o productos lácteos o huevos, le queda la opción de esos productos en polvo que vienen enlatados, que todos conocemos por la publicidad, que hay como 10 marcas en el mercado. Podría tomar esos polvitos que también tienen proteína y pueden ayudar. Inclusive los jóvenes, hay personas jóvenes que van a los gimnasios y quieren aumentar su masa muscular y la única forma de aumentar masa muscular son dos, ejercicio y proteína. También puede ayudar la vitamina D, D de dedo. La vitamina D es muy buena, la vitamina D está en el pescado. Algunos cuando éramos niños nos dieron la emulsión de Scott, que también tiene muy buena vitamina D, pero básicamente el pescado tiene muy buena vitamina D. A ver, acá Lucy nos pregunta, me duelen los brazos como un estiramiento muscular, pero bueno, Lucy, estamos hablando ahora sobre... Mire, generalmente si le duelen los brazos como estiramiento puede ser contracturas, pero la mejor forma de prevenir los dolores es la prevención, muévase, trate de moverse, no esté echada. A veces uno está echado así todo el día en la cama y a la hora de levantarse, lógicamente los dedos están contracturados. Muévase, muévase, no eviten la cama. La cama descalcifica y desacondiciona. Un adulto mayor que entra a un hospital 3 semanas, está echado las 3 semanas, y le dice levántate y anda a tu casa, no puede, se cae. Es como un joven de 20 años, que es lo más joven que hay. Deportista, se rompe la pierna, lo enyesan. La pierna enyesada 3 meses. Le quitan el yeso, la pierna enyesada se ha reducido y le dicen camina, no va a caminar. Entonces, ¿por qué? Porque estuvo en inmovilización. Igual sucede con las personas que están postrados en cama. Por eso la cama es el enemigo del adulto mayor. Sáquenlo, si no tiene cama, pónganle un silloncito, sáquenlo a la sala y no lo aíslen. Daphne Jung nos pregunta, doctor, buenas tardes, a mi mamá de 74 años le han quitado la tiroides el mes de febrero por unos tumores que le salieron en el cuello hasta las cervicales. Está tomando Eutirox. ¿Le puedo adicionar
omega 3 en cápsula, ¿cuántos gramos? Sí, bueno, pero el omega es básicamente grasas con omega 3, o sea, no hay ningún problema, no tiene que ver el tiroides con el omega. Es parte, el omega es un suplemento generalmente a base de pescado y va a depender de la presentación del producto. Y tiene olor a pescado si uno abre y huele, ¿no? Pero dentro de los aceites que tienen omega, yo me quedo con el aceite de oliva, la oliva extra virgen. 2 cucharaditas de aceite de oliva extra virgen es muy bueno. 2 cucharaditas de aceite de oliva. Ahora también tenemos otros aceites muy buenos, como el Sacha Inchi, que es importante, uno lo puede tomar. Y lo que sí eviten son el aceite de palma. El aceite de palma no es bueno, tiene una grasa que no es saludable, pero el aceite de oliva es muy bueno. Y el omega también, y el pescado. Y justo donde hay más omega en el pescado es en la parte negrita, del bonito, del jurel, que a veces a muchos no les gusta. Decir, yo quiero pescado blanco, tipo lenguado, tipo mero, un pescado más fino, más caro, pero lo que mejor alimenta son los pescados negros, el atún, la caballa, el bonito. Eh, Hablábamos de que en el invierno las enfermedades infecciosas, ¿cómo prevenirlas? Primero, ya hemos dicho, ventilar el cuarto, una buena alimentación, el paciente activo, un envejecimiento activo, que el paciente camine, que el paciente se mueva. Y acá entra el tema de las vacunas. Las vacunas para la influenza solo previenen la influenza. A veces hay gente que se confundió y dice, no, no, a mí no me va a dar el COVID porque yo me vacuné contra la influenza. No, la vacuna de la influenza es solo para la influenza, que es la que te va a dar la gripe. Y tiene que ser aplicada antes que comience el invierno. O sea, ya nos ganó. El invierno comenzó el 20 de junio y entonces la vacuna contra la influenza se debió haberse aplicado en mayo, o por lo menos 10 días antes de que aparezca el frío, porque para que empiece el cuerpo a formar anticuerpos, para que cuando entre la influenza ya saber cómo atacarla, tiene que pasar 10 días. Entonces es fundamental que la persona se vacune antes del invierno. Hubo un año, no me acuerdo, cuando apareció la gripe porcina, hace unos 10 años atrás, de que estaban vacunando contra la influenza en el mes de septiembre. Eso es una aberración. La influenza tiene que ser antes del invierno, ya en septiembre ya no. Y esa sí es una vez al año, porque varía. Este virus muta, cambia su estructura y al año siguiente se disfrazó y el organismo no lo reconoce. Por eso que todos los años debemos de vacunarnos contra la influenza. ¿Quiénes deben de vacunarse contra la influenza? Personas con factores de riesgo. Adultos mayores de cajón. Ahora, si son adultos mayores con enfermedades respiratorias como EPOC, fibrosis, con mayor razón. Si tienen alguna enfermedad crónica que baje la defensa, como lupus, artritis, diabetes o algún cáncer, tienen que ser vacunados. Jóvenes, bueno, casi no me gusta meterme en temas de jóvenes porque no, mi especialidad es geriatría, pero los jóvenes con enfermedades respiratorias tipo asma son candidatos a vacunarse todos los años para la influenza. Y definitivamente todo el personal de salud. Los que trabajamos directamente con enfermos tenemos que vacunarnos contra la influenza. Eso es una cosa importante. Médicos, enfermeras, técnicos, terapistas. Es más, personal administrativo que trabaja en un hospital, que no ve enfermos, pero trabaja en el hospital realizando documentos o entregando papeles, esas personas también tienen que vacunarse. El personal de seguridad, la gente de vigilancia, ellos están en contacto directo con los pacientes. Entra el enfermo con todo el resfrío y le va a decir, doctor, me siento mal, señor, ¿dónde queda el consultorio de neumología, de medicina interna? Y está. Entonces, ese personal también. Entonces, las empresas que contratan al personal de seguridad tienen que hacer que su personal se vacune contra la influenza. A diferencia de la neumonía es así,
basta una vacuna y ya está protegido. Entonces, pero la de la influenza sí es definitivamente una vez al año. La ropa que debe usar un paciente adulto mayor tiene que ser adecuada a la estación, ¿no? Si hace calor, una cosa ligera, y si hace frío, hay que agregarle la ropa y vestirlo. Definitivamente yo soy enemigo, ya les dije, del polar, o en todo caso, si le compran algo de polar, sobre o encima de, de una ropa de algodón, fundamental. Algodón o franela o lana. Otro factor importante que se debe tener para prevenir es la limpieza y el lavado de manos. Miren, es algo tan fundamental y tan básico. Todos debemos de lavarnos las manos, el enfermo y los familiares, el cuidador y el paciente, el adulto mayor, lavarle las manos. El adulto mayor por lo menos 3 veces al día después de tomar su desayuno, almuerzo, comida, pero una buena lavada de manos. La lavada de manos no solamente es echarse agua y un poquito de jabón, no, es lavarse toda esta mano entre los dedos, esta curva y la parte del dorso de la mano. O sea, es una lavada completa. Tenemos que lavarnos las manos totalmente, como les repito, entre los dedos, este dorso, la espalda. Es una lavada muy buena y completa y tiene que ser dada por lo menos 3 veces al día. Y el cuidador, sí, el cuidador tiene que lavarse a cada rato, pero el adulto mayor por lo menos después del desayuno, almuerzo, comida, una muy buena lavada de manos. Acá me preguntan si existe alguna medicina o recomendación para reforzar el sistema inmunológico. Mire, para reforzar el sistema inmunológico hay que comer sano y bien y hacerse controles mensuales. A veces hay pacientes que no se hacen un control médico después de años. Yo pienso que un adulto mayor sano una vez al año. Y si el adulto mayor ya tiene alguna enfermedad crónica, cada 3 o cada 6 meses. Ver cómo está su hígado, cómo está su riñón, cómo está la glucosa, cómo está la hemoglobina. Si es sano, una vez al año, pero a veces hay pacientes que han pasado 5, 7 años y no se han hecho un solo análisis. Digo, ¿cómo está su hemoglobina? No sé. Entonces, ¿cómo mejoramos el sistema inmune? Después de que hemos visto los análisis, ¿está bien? Con una buena educación, alimentación a base de proteínas, porque los anticuerpos son proteínas. Y hemos dicho, la proteína, la mejor proteína es el huevo. Y un buen aporte de proteínas son las proteínas de origen animal. Ahora, nosotros tenemos unos granos andinos, peruanazos como nosotros, que tienen muy buena proteína, ¿no? En la quinoa, que en otros países le llaman quenoa. La quinoa, que nosotros le decimos quinoa, el tarwi, la kiwicha, tienen muy buena proteína. Entonces podemos aprovechar las menestras, pero son proteínas de origen vegetal, que no son tan completas como las proteínas de origen animal, porque las proteínas son unas cadenas largas compuestas de aminoácidos. Y hay aminoácidos que no están en los productos vegetales. Por eso que siempre insisto en las proteínas de origen animal. Y si la persona es vegana y es estricto con sus ideas, que se compre esas latas que vienen proteínas y que las consuma de manera artificial, pero no deje de consumir proteína. Acá dice, ¿qué probabilidades tiene un adulto mayor de contagiarse de COVID en esta estación? Mire, llama la atención que el COVID, mientras que en Europa estaban en invierno y nosotros estábamos en verano, porque en febrero, nosotros el COVID empezó en enero en China, nosotros en enero estábamos en pleno verano y en China estaban en invierno. Y acá el primer caso llegó en marzo, cuando ya estábamos saliendo del verano. Parece que el COVID no respeta clima, no respeta estaciones, o sea, te puede dar en las 4 estaciones, en primavera, verano, otoño o invierno. Las probabilidades en invierno van a ser siempre mayor. ¿Por qué? Porque ya dije, muchos se cierran las ventanas, las puertas y el aire se vicia. Fundamental es abrir las ventanas, abran las ventanas. Y si tiene frío te abrigas más, pero abran las ventanas.
porque si tenemos las ventanas cerradas es fatal. Es más, ahora que ya uno se va a poder movilizar, si tomas un taxi, siéntate en la parte de atrás del taxi y abre tu ventana para que entre aire. Esa es la mejor forma de evitar el COVID. Entonces, en esta estación de invierno hay más probabilidades, sí, pero el COVID te contagia en verano, en invierno. Pero por qué en invierno más? Porque cerramos las ventanas, no hay buena circulación. ¿Qué deben de evitar los adultos mayores para poner en riesgo su salud? Evitar contacto con resfríos, evitar, una persona tiene que comer bien, tiene que tener sus funciones biológicas bien, porque así como uno come, tiene que también defecar. A veces hay pacientes que están 4, 5, 7 días sin defecar, eso no es natural. Hasta 2 días se acepta. Y al tercer día tiene que tomar un laxante, de preferencia natural, frutas secas. Guindones secos, pasas, esas cosas ayudan, pero una persona no puede estar muchos días sin defecar. Y, eso, y ahora han salido unos productos que lo llaman los probióticos, porque así como todos tenemos una flora intestinal, que son nuestros propios microbios que viven en el intestino, ahora ese concepto más moderno se llama biota, biota, que quiere decir que tenemos una flora general. Nuestra nariz tiene su flora nasal, nuestra garganta tiene su flora de garganta, nuestros pulmones su flora de pulmones. Entonces, la recomendación ahora es consumir productos que tengan probióticos para mejorar nuestra flora. Eso es importantísimo. Se han visto casos de personas que tenían alergias, porque su flora nasal estaba invadida por bacterias diferentes a la flora normal. El paciente empezó a consumir probióticos y mejoró bastante. Acá Carlos Zarzosa nos consulta, dice, mi madre tiene 70 años, es diabética e hipertensa. Últimamente le da escalofríos y luego bochornos. ¿Qué especialista recomienda? Mire, si tiene hipotensión y diabetes, lo primero que se controle bien la presión y la diabetes. ¿Cómo está esa presión? ¿Está bien controlada o no? Porque a veces el hipertenso se le da el remedio para la presión, pero la presión le baja mucho y cuando baja mucho la presión hay frío y escalofríos. Lo mismo con el diabético. El diabético tiene que tomar lo que le recete su médico, ¿no? Puede ser su insulina o puede ser su pastilla, lo que le haya recetado el médico y lo que mejor le siente, y mantener un rango normal entre 70 y 120 de glucosa. Cuando la glucosa baja también da escalofríos. Pero concretando la pregunta que me hace el señor Carlos Arzosa, ¿qué especialista? Bueno, pues yo voy a jalar agua para mi molino, que lo vea un geriatra. O en todo caso, un internista. Los médicos internistas manejan muy bien estos cuadros de hipertensión y diabetes, o un médico familiar. Esas son las tres especialidades que podría ver a la mamá del señor Carlos Arzosa. Magali Arce, que también nos está escuchando y nos pregunta, hola doctor, un adulto mayor de 74 años con diabetes e hipertensión, con antecedente de derrame cerebral leve hace 5 años, y a la fecha siente dolor en la parte de atrás de la cabeza, en el lado derecho, acá. Y además en un día le baja la visión y tiene dificultad para respirar. ¿Es producto de la diabetes o inadecuada alimentación? Bueno, mire, es una persona con muchos problemas, ¿no? Tiene la diabetes y la hipertensión. Lo principal es controlar la diabetes y la presión. Para la presión no hay un remedio mejor que otro, ¿eh? Hay un montón de remedios. Yo podría ahorita hablar de remedios para la presión y no terminaría. ¿Cuál es el mejor? El que le asienta mejor, el que le cae mejor. Entonces, si le cae el enalapril o el amlodipino o el nifedipino y le cae bien, ahora a veces el paciente tiene que tomar hasta 2 remedios y hasta 3 para controlar la presión, pero mientras no controle su presión, el paciente va a estar en alternancia. Entonces ahí van a venir los escalofríos, el dolor de cabeza, y generalmente cuando sube la presión duele acá, duele en la nuca. Entonces, controlar la presión, fundamental. La diabetes, ¿cómo podemos decir si la diabetes está bien controlada? Controlando la diabetes. Todo diabético tiene que comprarse su aparatito que se llama glucómetro. No es muy caro, yo más o menos vale $100 y creo que vale la pena hacer esa inversión y por lo menos controlarle una vez por semana en ayunas para saber si esa glucosa está bien controlada.
A veces hay exagerados que le toman 3 veces al día al pobre paciente. Imagínate, pues, está hincándole el dedo 3 veces al día. Me da pena el paciente. Eso se hace cuando la diabetes está descompensada y queremos ver qué momento ya de tratamiento vía oral o de insulina es el adecuado o el ideal. Pero si ya está estabilizado, ¿para qué le vas a hincar 3 veces? Basta con una al día en la mañana en ayunas. Y si ya está bien estabilizado, una vez por semana. Pero mi estimada Magali, tienes que comprarle un glómetro y recién podemos decir si está bien estabilizada la diabetes. No, y la alimentación, pues lógicamente ya hemos dicho, tiene que ser variada con proteínas, vitaminas, verduras, un buen desayuno, un buen almuerzo y en la noche algo ligero. Algo ligero, puede ser un caldito, una sopita, puede ser un té con un sándwich. De noche no es recomendable comer mucho porque al final uno va a comer para dormir. Sonia Caballero nos dice, hola doctor, tengo a mi padre de 85 años con Alzheimer postrado. ¿Qué me recomienda para su estreñimiento? Sí, pues una de las recomendaciones para controlar el estreñimiento es caminar. Pero en el caso de Sonia, el papá de Sonia de 85 años postrado no puede caminar. Entonces, otro factor importante es la hidratación, porque hay que hidratar ese bolo fecal para que las heces salgan formadas y blandas. Sí, entonces, primero tomar líquidos. Segundo, como ya lo mencioné, consumo de frutas secas, guindones, albaricoque, pasas, eso ayuda bastante. Fibra, el consumo de fibra, eh, hay un producto que se llama salvado de trigo, que es la cáscara del trigo, se puede poner en su sopa, en las torrejas, en líquido, en el yogur, salvado de trigo. Y también, por ejemplo, el agua de linaza es muy bueno. Te agarras 4 cucharadas de linaza en 1 litro de agua, lo haces servir por 10 minutos, lo cuelas y se va a formar una goma. Esa goma es fibra. Le haces beber a tu familiar un vaso, 2 vasos diarios y eso es una muy buena fibra. Otra fibra son las verduras. El brócoli, la vainita, las alverjitas, las zanahorias. Entonces, eso es lo que es natural. Ahora, hay una hierba, si el paciente ya tiene varios días, 7 días, hay una hierba de rescate que se llama Zen, que lo venden los hierberos del mercado. Un puñadito de Zen como infusión, lo cuelas y se lo das. No te puedo recetar medicamentos porque no es correcto recetar medicamentos por estos medios, pero hay varios tipos de medicamentos. No abusen de los medicamentos porque al final lo ideal es que el paciente haga de forma natural. Entonces, verduras, fibras, salvado de trigo. Eso es Después, Sonia Caballero dice, también tiene inflamada la próstata y muestra dolor al orinar. ¿Qué nos recomienda? Bueno, primero evitar las cosas que irriten. A veces el ají, el café irrita la próstata, entonces evitar esas cosas. Si cree que tiene inflamación, le puede dar un antiinflamatorio unos días y eso lo va a ayudar. Rosa del Pilar Quiñones dice, doctor, ¿la nariz tapada y moco todo el día podría ser alergia? Sí, porque el moco una vez que pasó el periodo se seca y se forma el moco. Y lamentablemente la única forma de sacar el moco es extrayéndolo, porque si ya secó, ya no te lo puedes sonar. Puedes usar un hisopo o un guante, te pones un guante y le sacas el moquito. Una forma práctica es agarrar un hisopo y mojarlo y humedecerlo y ablandar el moco que está taponeando, porque si no la persona no puede respirar. Nunca boca abajo, sino más bien sentado, porque si le metes boca abajo, esa gota de agua se va a meter y se va a atorar. Entonces la recomendación es que la persona esté sentada. El adulto mayor sentado con la cabeza hacia abajo y con un hisopo húmedo le vas ablandando y le sacas el moco. Elizabeth Escalante, buenas tardes doctor. ¿Cuál es una cena ligera para un adulto mayor que tiene digestión lenta? Una cena ligera es un caldo con una sopa, verdura, fideo y un pedazo de pollo. Es una cena ligera. La verdura lo va a ayudar para que la digestión no sea lenta. Un sanguchito con palta y un té.
Si es de no comer mucho y no le gusta, por ejemplo, una compota, una mazamorra, pero de todas maneras, lógicamente, tiene que comer algo, ¿no? No podemos decir no, no comas nada. Come menos de noche, pero un buen desayuno y un buen almuerzo. Una sopa es bueno, pero por ejemplo no va a comer pues un lomo saltado, algo pesado, con frituras. En todo caso le puedes dar un pollo a la plancha, un pollo con tu ensalada fresca, le puedes dar. Ada Lisbeth Escalante, buenas tardes doctor. Bueno, esta ya la hizo. Magali Arce, el adulto mayor que ha tenido microinfartos pero cerebrales puede volverle a dar si no se cuida en la alimentación. Es cierto que a esa edad ya no se mastica bien. Mire, hay muchas personas que hacen infartos y no se dieron cuenta nunca. Hacen uno, dos, varios infartos y no se dieron cuenta y a veces aparece lo que se llama la demencia multiinfarto. O empiezan a perder habilidades. Dicen, ya no puedo mover este dedo, no sé por qué, qué ha pasado. O no puedo mover el brazo con facilidad, se me ha ido la fuerza del brazo. Le toma una tomografía, una resonancia y resulta que había tenido un infarto. ¿Cómo prevenir los infartos? Preveniendo las enfermedades crónicas. O sea, controlar la presión, controlar la diabetes. Hay personas que no se controlan la presión, no se controlan la diabetes. Y también en estos casos es muy recomendable el uso y consumo de la aspirina de 100. La aspirina de 100, si bien es cierto, es un antiinflamatorio, va a servir para diluir la sangre. La sangre va a estar más fluida, las plaquetas no se van a amontonar y la sangre va a circular. Está demostrado que el uso de aspirina de 100 todos los días en el almuerzo previene los infartos del corazón y los infartos del cerebro. Eso es fundamental, es importante. Me preguntan también sobre los deshumedecedores de ambiente. Lima es una ciudad muy húmeda totalmente. Y yo he visto pacientes que tienen estos aparatos que se llaman deshumedecedores, lo ponen en el cuarto y lo encienden y al día siguiente llenan un balde de agua, de que han chupado todo el agua del cuarto y llenan hasta un balde de agua. Entonces, si la persona tiene tendencia a alergias y a rinitis, puede adquirir estos productos que sí pueden servir. Es como si estuviera en la sierra que es seco, entonces va a respirar un aire seco, no va a respirar un aire húmedo. Y el problema de la humedad de Lima es que no solamente es una humedad de agua, sino de agua sucia, ¿no? Con barro, con ácaros, porque hay otros productos, hay otro aparato que se llama purificador de ambiente. Es como un aspirador que constantemente está aspirando y chupando todo lo que es, todo el aire vicioso. Al día siguiente ustedes, a la hora de limpiar ese purificador, hacen así y es como un barro, porque ahí hay tierra que estamos respirando, hongos, ácaros que estamos constantemente respirando. Por ejemplo, si ustedes dejan una cartera de cuero original o zapatos de cuero, una correa de cuero, un maletín de cuero, un buen tiempo se llena de hongos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo entre hongos y estamos respirando hongos y estamos respirando ácaros. Otra cosa que también se debe hacer es el cambio de almohadas. A veces hay personas que tienen la almohada 5 años. Al menos, si no lava la almohada, lo más práctico es botarla y comprarse otra almohada. La funda tiene que cambiarse pues cada 2 o 3 días. La funda de la almohada cada 2 o 3 días, porque uno suda y está apoyando la cabeza y está mojando la almohada. Pero la almohada en sí tiene que ser reemplazada porque en la almohada se acumulan ácaros. Y esos ácaros son microbios que ocasionan y predisponen a las alergias. Y las alergias predisponen a la rinitis y al moqueo. Ya dije al inicio de la intervención, no confundamos alergia con gripe y con resfrío. La alergia es el moquito y el resfrío es con malestar general, decaimiento, fiebre y la gripe es algo más fuerte. El COVID no es ninguna gripe, es una infección generalizada. El COVID se va a generalizar, se ha demostrado COVID ya en orina, se ha demostrado en líquido seminal, en sangre, o sea, el COVID te altera todo y te altera la coagulación ocasionando trombosis, y no solamente trombosis de las piernas o de cualquier parte del cuerpo, sino trombosis en los pulmones y es por eso que el enfermo empieza a ahogarse. Ese es el tema del COVID.
Fiorella, ya estamos terminando, pero vamos a responder todavía algunas preguntas más. Fiorella Florencio nos dice que su abuelita de 93 años le detectaron hidrocefalia y no puede dormir, no descansa. ¿Qué nos recomienda? Mira, la hidrocefalia significa de que los ventrículos del cerebro, que son unas bolsas de agua, se han desarrollado. Pero para hablar de hidrocefalia también hay varios factores. Hay cuadros de dolor de cabeza, náuseas, mareos y vómitos explosivos. También puede haber problemas de incontinencia urinaria, el enfermo con hidrocefalia se orina y tiene trastornos de la marcha. Pero eso cuando la cosa ha aumentado, cuando la hidrocefalia es mayor que las anteriores. El tratamiento de la hidrocefalia es quirúrgico. Como hay una bolsa que está empujando al cerebro y está produciendo mareos, lo que hace el neurocirujano, porque eso es competencia del neurocirujano, es colocar una sonda de derivación ventrículo abdominal. Va por la piel, va por acá, y toda esa agua que sobra va al abdomen. Ese es en el caso de la hidrocefalia. Jacobo Leighton, doctor, un paciente de 74 años con insuficiencia renal grado 3 e hipertensión controlada. Se le está cerrando el pecho y tiene pérdida de fuerza en su voz. ¿A qué se debe? Mire, una cosa es la insuficiencia renal grado 3, que ya está severa, no es una insuficiencia renal, y hipertensión, que es lo que probablemente le ocasionó la insuficiencia, está controlado. Si se le está cerrando el pecho es una cosa totalmente diferente y aparte. De repente está haciendo un cuadro respiratorio. Entonces, ahí hay que consultar al médico, auscultarlo y ver si tiene un cuadro de faringitis o bronquitis. Es totalmente aparte con el riñón y se le debe haber sobreagregado este problema. Si es un resfrío, ya lo dije, cama, paracetamol y reposo y bastante agua. Pero si ya es un cuadro de bronquitis, tiene que verlo el médico para que le recete algún antibiótico, de repente algún jarabe expectorante o algún calmante, pero son dos cosas aparte, no tiene que ver el riñón con lo que se le está cerrando el pecho. Natalia, doctor, ¿recomienda usar calentador para la habitación? Depende. Si es un frío, mucho frío, no habría problema. El problema de los calentadores es que cuando uno está en el cuarto calientito, qué rico se siente y de repente sale al otro cuarto donde está frío, esos cambios de temperatura son fatales. Pero si es un paciente postrado, dependiente, sí podrías usarse un calentador, no muy cerca. A veces uno quiere sentir el calor, no, basta que esté a una distancia prudente de unos 2 o 3 metros de la cama del enfermo, suficiente. La cosa es calentar el ambiente, no al enfermo. Y se puede evitar, como dije, la hipotermia, porque ya lo dije, cuando uno es joven y uno está consciente, se da cuenta que tiene frío y empieza a moverse, a frotarse las manos. Es más, tengo frío, me voy al ropero y me saco otra chompa, otra casaca, otra frazada. Pero el adulto mayor postrado que tiene Alzheimer o que tiene Parkinson, que no puede moverse, ese enfermo sí va a tener mucho frío y no lo va a decir. Y de repente nos descuidamos y cuando le tocamos los pies estamos tocando hielo. Estamos como este termo de metal que lo toco y está heladísimo. Igualito sucedería con el pie de un adulto mayor con hipotermia. A veces este adulto mayor no pide y se puede enfriar y morir por enfriamiento. Hay cuadros por enfriamiento, sobre todo en los países del norte de Europa. Son países desarrollados, todo lo que quieran, pero la muerte por enfriamiento. De ahí que ahí usan calentadores, pues, para evitar este problema de la hipotermia. Sí, se puede usar, pero tampoco lo acerquen mucho, porque si lo acercan mucho, este, corre el riesgo de que también lo puedes quemar. Dice Natalia, otra consulta, ¿de qué parte del cuerpo es ideal mantener abrigado? ¿De qué parte del cuerpo? Todo. Los pies, ponerles medias. Las piernas, ponerle un pantalón, un buzo. Y el tórax o el tronco, ponerle una casaca, una chompa, y ya a la hora de dormir su frazada. Repito, frazada de algodón, frazada de lana o de franela.
El polar no, porque el polar es artificial. El polar en todo caso debía ir encima o sobre. Eh, Aime Gabriela dice, ¿qué nos recomienda para estimular el apetito? Primero, a veces cuando, por ejemplo, la glucosa está alta, el paciente no tiene apetito. A veces cuando uno tiene decaimiento o fiebre no tiene apetito. Entonces, primero, el paciente tiene que estar bien, estable, sano, con sus funciones vitales. Hay estimulantes del apetito, pero a veces estos estimulantes del apetito, esos jarabes que son antiguos, a veces tienen alcohol. Sí, sí, tienen alcohol en su composición. Entonces, en el caso de niños hiperactivos, a veces los ponen más hiperactivos. Eh, las vitaminas también producen, el complejo B eleva el apetito. Si me pides un remedio, yo te daría complejo B, dale complejo B y eso le puede mejorar el apetito. Bueno, si no hay más preguntas, yo quiero agradecer a todos por esta transmisión. Espero otra oportunidad para aparecer. Estamos en la clínica El Golf, del grupo Sana, yo trabajo en el Golf, pero también tenemos locales en San Borja. Yo soy geriatra con otra colega en el Golf. Ya se está abriendo en algunas especialidades servicio ambulatorio y servicio de telemedicina para los asegurados o cualquier interesado que quiera ir a la clínica Sana. Eh, Pueden solicitar las consultas al 635-5000 o utilizar el app de Sana o incluso entrar a internet y de Sana y solicitar una consulta, una atención o una pregunta que con gusto se la podemos responder. Entonces ya saben, ya hay telemedicina, hay algunas especialidades, ya abrieron consultorio, geriatría todavía no, pero próximamente abriremos y si alguna duda, escríbanos. Estoy muy contento de haber participado, hemos estado 1 hora y se ha ido volando el tiempo. Les agradezco, yo soy el doctor Carlos Sandoval, médico geriatra de la Clínica del Golf. Que tengan muy buenas noches, abrigarse y será hasta la próxima.